Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Gabriel Rubinstein para analizar la situación y las perspectivas de la economía. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, una semana en la que, como decíamos en el primer bloque, llegó la misión del Fondo Monetario Internacional para revisar las cuentas de nuestro país. Se trata de la primera visita del organismo en 10 años, tras la férrea no resistencia que mostró el gobierno anterior frente a esta posibilidad. Gabriel, ¿cuál es tu opinión sobre la llegada justamente del organismo después de tanto tiempo? Digamos que es un paso de normalización, no es gran cosa, digamos, éramos uno de los pocos países que se negaban a pagar la cuota del club, ¿viste? De pronto dice, che, vamos a pagar la cuota, bueno, paguemos la cuota. Es como algo... Tiene trascendencia solo en función de que Argentina no hacía ni lo que hacían países como Bolivia, Ecuador y tantos otros, mucho más a la izquierda que el gobierno de Cristina. O sea que era, en el fondo era un papelón. Y era un papelón en parte porque no se podían ni mostrar las estadísticas. O sea, Argentina había caído muy bajo en el gobierno de Cristina en cosas que dan vergüenza. O sea, en el mundo vos te pones a decir que no, sí, bueno, falseamos las estadísticas, pero esto, lo otro, te dicen, pero ustedes son cualquier cosa. Entonces, salimos de ese papelón y estamos en algo más normal, civilizado. Pero bueno, la justificación, ¿no?, del gobierno anterior es que la revisión de las cuentas por parte del fondo era una concesión a la soberanía, ¿no?, de la soberanía argentina. Y bueno, una gran estupidez. O sea, no tiene ni collete analizar. Imagínate que están todos los países del mundo, son parte del Fondo Monetario, todos los países lo cumplen desde ya, de China. Habría que contar 2 o 3 países que por algunas circunstancias no lo cumplen, de 200 países, o sea que no tiene sentido directamente discutir el tema. Ahora seguramente el fondo hará su informe, a veces los informes son críticos, a veces no, hay discusiones muy interesantes en el artículo 4, cuando uno ve el artículo 4 de distintos países, hay un ping-pong entre los países, lo que piensa el gobierno, y no es un tema vinculante, en este caso ningún crédito, es un tema... Que a veces es un punto muy importante, no es que la Argentina le está pidiendo asistencia al Fondo Monetario, ¿no? O sea, no es que se va a tener que sujetar a la condicionalidad que el fondo le plantee. No, hoy no hay nada de eso, en un futuro se verá, pero de todas maneras no hay nada de condicionalidad, es simplemente cumplimentar algo que Argentina no venía cumpliendo, es muy elemental. Y en parte no lo cumplía porque no podía resistir la más mínima discusión sobre indicadores que eran absolutamente falsos. Entonces hoy ya esas cosas se han superado. Ahora, hubo declaraciones de economistas esta semana diciendo que este fondo es muy diferente al fondo que venía, por ejemplo, en los 90, ¿no?, donde había algún intento quizás de digitar un poco la economía argentina, o por lo menos de guiar, decir lo que está bien, lo que está mal. También es cierto que el Fondo Monetario ha caído en desgracia, ¿no?, su reputación después de la crisis del 2008 y lo que ha ocurrido en algunos países como Grecia, España o Portugal. ¿Coincidís con esta visión de que el Fondo Monetario actual es muy diferente al anterior? Bueno, no sé si tan diferente. Digamos, una cosa siempre es diferente pedir plata que no pedirla. Si vienen a hacerte a vos y, che, queremos ver cómo estás, ok. Ahora, si vos decís, quiero que me prestes plata, bueno, a ver, quiero... Era el caso de la década del 90, ¿no?, en el claro, que había una querés... necesidad, ¿no?, muy importante de dinero, en particular en los últimos años, justamente de esa década. Claro, ¿no? siempre el fondo, como cualquier, llamémosle, prestamista, va a poner un poco más de foco en muchas cosas cuando te va a prestar plata. Ahora, de todas maneras, sí, el fondo ha cambiado ha habido cambios, ayornamientos. De hecho, hoy el fondo le pide a Europa, por ejemplo, que aumente el gasto público, cosa que en otra época hubiera sido difícil de pensar. Pero el staff del fondo, yo diría que igual mantiene un perfil profesional muy estable, y lo que a veces cambian son ciertas políticas, ciertas directivas y ciertas adaptaciones a realidades diferentes. Esta es una época donde ya los países en general no le deben al fondo, ningún país, o muy pocos. Entonces, el fondo pasó de estar sumamente sobreexpuesto en créditos a no tener a quién prestarle.
salvo después vino el rescate europeo, pero quiero decir que es un fondo diferente, pero no le daría mucha... Digamos, la trascendencia de esto es simplemente que Argentina da un paso más hacia la normalización. Ahora, si la Argentina va a permitir que el fondo haga las revisiones, etcétera, va a normalizar la relación con el fondo, ¿no convendría también pedirle plata prestada? Digo, porque hoy en día las provincias se están endeudando al 8%, incluso al 9% en algunos casos. ¿El fondo cuánto presta? Bueno, ¿2, 3%? ¿No es mucho más barato endeudarse con el fondo que en el mercado? Con las provincias es otro problema porque hay una discusión más de fondo de que las provincias no se endeuden para pagar salarios, sino que se endeuden en forma muy cautelosa para obras de infraestructura que lo ameriten, que sean sujetas a mucha evaluación. Así que yo te diría, ahí estamos en un punto más complejo. Ahora, el Fondo Monetario tiene distintas líneas de crédito para distintos usos, distintas líneas para cuestiones contingentes, para si una situación de crisis de balanza de pagos, o sea, por ejemplo, si hubiera una fuga de capitales muy intensa y entonces podés recurrir al fondo para moderar una devaluación que no sea tan fuerte. En fin, hay distintos tipos de crédito del fondo y después hay un montón de créditos de un montón de organismos, desde el BID, el Banco Mundial, la CAF, etcétera, que van a tomar en cuenta el hecho que Argentina esté más normal y donde ahí sí hay más préstamos para proyectos específicos. Los del fondo no son para proyectos, son fondos para crisis de balanza de pagos o para situaciones de liquidez o cuestiones más macroeconómicas. El fondo no te va a prestar para el plan Belgrano, pero sí es un aval, si ven que las cosas están más o menos en orden, como para decir que Argentina puede acceder a fondeo más barato de muchos organismos bilaterales y multilaterales para proyectos concretos, de subterráneos hasta cloacas, represas o lo que fuera, donde puede haber un mix de fondeo privado, de bancos privados, de países, de organismos internacionales. Bueno, te cambio de tema. Justamente esta semana también el Banco Central continuó bajando la tasa de interés, la tasa de referencia, que ya se ubica por debajo del 27%. ¿Estás conforme con el ritmo al que el Banco Central viene reduciendo el costo del crédito, el costo del financiamiento? Bueno, yo diría bastante más conforme que antes. Creo que estamos bien en esa dirección. Personalmente la bajaría un poco más. ¿Crees que debería ser más rápida la baja? La bajaría un poco más, creo que se toma, pero digamos un poco de precaución. También hay que entender que el Banco Central está construyendo su propia imagen, que tiene que ver, en parte puede ser como el malo de la película, pero el duro, el que realmente no va a ceder en sus intenciones de bajar la inflación y ser el líder, la institución líder en esa tarea. Y entonces no quieren, digamos, tener que bajar y después subir esas desprolijidades que en su momento hubo, ¿no? 38, 30, 30, 38, 38, 30, todo eso fue un poco desprolijo. Y ahora estamos en una situación de baja continua, una baja bastante significativa. Podría ser un poco más. ¿Crees que esta baja va a continuar en las próximas semanas? Sí, seguramente en algún momento va a moderarse un poco y va a tener, porque es probable que los precios también reboten un poco. Ahora estamos en un valle de la inflación por el tema tarifario, pero y por otros temas estacionales, pero con el correr de los meses, con las nuevas paritarias en curso y con las nuevas demandas salariales de las paritarias semestrales, es probable que haya un cierto rebote de la inflación y entonces el Banco Central seguramente va a estar cauto en algún momento, supongo que llegará hasta 25% hacia fines de año y por ahí después puede ser un poquito más cauto. Muy bien, perfecto. Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con el análisis del economista Gabriel Rubinstein sobre la situación y las perspectivas de la economía. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.